La Unión Europea está imponiendo aranceles sobre algunas importaciones en función de la cantidad de dióxido de carbono que emiten las empresas al fabricar esos bienes. Esto en un intento por luchar contra el cambio climático. ¿Podrá esta iniciativa ser adoptada por otras naciones como Estados Unidos, China o los países latinoamericanos? Lo analizamos. Y le doy la bienvenida a CNN Dinero a Sergio Ursúa, profesor de Economía en la Universidad de Maryland, quien nos acompaña desde Washington. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Cobrarle a quienes más contaminan no es necesariamente una idea nueva, pero la Unión Europea está tomando pasos concretos con la aprobación de los primeros aranceles sobre productos elaborados mediante un proceso que produzca alta contaminación. ¿Es así, profesor, como finalmente se va a cambiar la forma como se fabrican productos altamente contaminantes, es decir, pegándole duro al bolsillo de las compañías productoras? Bienvenido, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Buenas noches. Yo creo que es un paso importante. La Unión Europea tiene una aspiración a reducir las emisiones de carbono al 2030 en un 60% respecto al 2005, al 2050 a ser carbono neutral y por lo tanto tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas para que ese ejercicio, que es colectivo, ¿cierto? No solamente dentro de la Unión, sino que además en el mundo, sea efectivo. Y por lo tanto lo que ha decidido en una innovación es tratar de equiparar la cancha. La Unión Europea hoy día tiene reglas, tiene sistemas de reducción de contaminantes, de emisiones internas, y lo que le está diciendo el mundo es que si usted quiere exportar, si quiere vender productos dentro de la Unión Europea, va a tener que acogerse a reglas similares. Es eso lo que está haciendo esta unión y por lo tanto a todos los productores de productos contaminantes altos en carbono, en emisiones de carbono, le va a subir el precio de entrar a la Unión Europea. Eso significa que países como China, Irán, India, Estados Unidos, Canadá, van a tener que empezar a ajustar Brasil sus también, quizá. productos. Brasil, así es, en todo el tema de fertilizantes, que es muy importante, empezar a ajustar sus procesos productivos y empezar a pagar el costo que significa emitir dióxido de carbono. Es un paso importante, es una señal muy potente que está tomando la Unión Europea y vamos a ver si es que efectivamente el Sí. mundo está a la altura de las circunstancias en este caso. Ahora, ciertamente esa es una parte muy importante, pero es quizá solamente una cara de la moneda. Un reporte del New York Times, profesor, indica que, y aquí cito, es un movimiento arriesgado en cierto modo porque podría perturbar, dice, y aquí está la clave, el comercio mundial y tener un efecto enorme en los países más pobres. Profesor, ¿está de acuerdo con esta valoración? Sí, es importante tener conciencia de lo siguiente. Entre un 20 y un 30% de la emisión de carbono está asociado al comercio internacional. Por lo tanto, el desafío de medidas como que está tomando la Unión Europea es, obviamente, no afectar profundamente el comercio internacional porque tiene un beneficio global, al mismo tiempo que se asigna responsabilidades de los productores, de los emisores de contaminantes respecto de su proceso productivo. Ahora, por lo mismo creo que la Unión Europea implementa esta medida en fases. La primera etapa es simplemente encontrar la información, que se le informen a la Unión Europea de estos países productores de cuánto están contaminando. Y en el 2026 en adelante, y por un periodo de 9 años, se empieza a incorporar a estos productores a lo que ya existe en la Unión Europea, que son estos procesos de pago por contaminación. Por lo tanto, es un periodo Sí. largo. Ahora, convengamos que el impacto que tiene las emisiones sobre el calentamiento global, yo creo que es un hecho científico establecido, y por lo tanto hay que empezar a tomar medidas. Lo importante es hacerlo de forma prudente, responsable, informando a los países, concientizando a la población respecto de que esto lamentablemente vamos a tener que hacerlo y ojalá de una forma inteligente para no afectar al Y, comercio internacional. Sí, y paulatina, ¿no? En una forma paulatina, eso es muy importante. Ahora, profesor, quiero pedirle que nos ayude a entender cómo funcionan estos aranceles. Por poner un ejemplo, los productores de acero europeos tienen que sujetarse a estrictas medidas para proteger el medio ambiente, mientras que en China, por ejemplo, no enfrentan tantas trabas y por ende
pueden producir acero más barato. ¿Es también el propósito de estos aranceles que las reglas, y usted nos mencionaba un poco de esto en una respuesta anterior, que las reglas sean las mismas para todos? Efectivamente, mira, lo que ocurre acá es que desde el 2005 en adelante, en la Unión Europea, tú tienes mecanismos de pago por contaminación. Una empresa europea que contamina paga por esa contaminación y por lo tanto están los incentivos alineados para que en el tiempo esta empresa trate de eliminar, de reducir su emisión de dióxido de carbono. Pero una empresa china que importa productos de alto contenido, digamos, de contaminantes, no lo hace porque entra a través del el mecanismo de importación de la Unión Europea. Y por lo tanto, la Unión Europea ha dicho en este caso, es importante que ya sea una empresa china, una empresa india, una empresa americana, canadiense, brasilera, que tiene altos niveles de Sí. contaminante, se acoja a las mismas reglas. Por supuesto, acá hay un riesgo que el comercio internacional se vea afectado, por cierto, pero al mismo tiempo, si esto se hace en Y forma ya, prudente, debería efectivamente alinear los incentivos y eso es lo que apunta a esta regla. y ya que lo menciona, profesor, entiendo que los nuevos aranceles se aplicarán a 7 industrias que históricamente han sido generadoras de gases contaminantes, incluidas la del acero y la del cemento. ¿Cuál podría ser el impacto sobre estas industrias y cómo podrían golpear productoras de cemento en México, por ejemplo, donde se encuentra una de las más grandes del mundo? Así es, México es un gran exportador, Estados Unidos es un gran exportador también, y evidentemente esto es un costo adicional que las empresas van a tener que incorporar en su proceso productivo. Pero insisto, la verdad que a esta altura, en función de toda la evidencia, no existen muchas otras alternativas más que incorporar y permitir y de alguna forma que estas empresas internalicen las externalidades que generan sobre el cambio climático en su proceso productivo. Ahora, convengamos que el esfuerzo global en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono se ha ido produciendo. La misma Unión Europea ha visto caer en 24% su emisión durante los últimos 20 años. No ha sido así en otros países. Por ejemplo, India sigue aumentando su emisión año a año. Estados Unidos viene cayendo. China ha hecho un esfuerzo, pero no se ha concretado. En el fondo, ¿a dónde voy con esto, Rafael? Es que la verdad es que los países van a tener que empezar a hacerse cargo de algunos de estos desafíos globales. Y eso va a significar un costo. Lo que hace la Unión Europea es empezar a avisar que como grupo, ¿cierto? Estos 27 países van a tratar de pedirles el esfuerzo, que se concrete. Porque si no, la verdad, si uno mira las estadísticas, insisto, la ciencia, las noticias no son buenas. Hay que tomar medidas para poder alcanzar los Sí. objetivos que el planeta requiere. Y eso va a significar ajustes productivos, sin ninguna duda, y ojalá, ¿cierto?, que se haga con alguna prontitud en este periodo de gradual implementación de medidas como esta. Esta, te lo puedo asegurar, no es la última. Otros países van a tomar medidas similares y creo que es importante tener conciencia de que hacia allá vamos, Bien. que no hay muchas alternativas a eso. Sí, ciertamente todo el mundo se va a tener que adaptar, las empresas tienen que empezar a prepararse desde ya 2026, el año clave. Sergio Ursúa es profesor de economía en la Universidad de Maryland y nos acompañaba desde Washington. Gracias por la oportunidad, profesor, muy agradecido. Un gusto, un abrazo, que esté muy bien.